Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros, este espacio donde conversamos con diferentes personas del mundo de las artes, de las redes sociales, en este caso de la televisión, porque estoy junto a Sergio Nakasone, productor de televisión. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? Todo bien, conocido también como uno de los reyes o creadores de este formato de televisión de los realities. ¿Cómo fue que llegaste a ese mundo? Primero, ¿cómo llegaste a la televisión? Y después, ¿cómo llegaste a los reality? Uy, la historia es larga, pero siempre uno dice que lo que es la vocación de uno te va dando señales de chico, ¿no? Yo cuando hoy venía en el auto, en el programa para acá, venía repasando y claro, el gen de la televisión lo tengo desde chico y también valoro, yo ya tengo 56 años, o sea que crecí, cuando era chico la televisión era blanco y negro, suena la prehistoria de eso, pero la televisión era blanco y negro, y yo siempre recuerdo que los programas del prime time entonces, que eran las tiras de como existían en Chile, en Argentina, las novelas o las comedias, y yo me acuerdo que recién empezaba, era televisión blanco y negro. Se empezaba a grabar con cassettes, que para mucha gente no sabe ni qué son los cassettes de audio, y yo me acuerdo que hacía callar a toda mi familia en la cena para grabar los audios, ni siquiera tendría 10 años, 9 años, y me grababa los audios de las comedias, de las novelas para volver a escucharlos, ¿no? Y era una friqueada mía de esa época, pero eso hoy cuando lo veo con retrospectiva ya me interesaba la televisión, era un tebito en ese momento, me tenían que sacar de la televisión, miraba todo tipo de televisión y creo que ahí ya estaba el gen de que me interesaba la tele. Después el camino me llevó por la publicidad, estudié comunicación, pero en cuanto pude volví a la televisión, o sea, siempre me interesó. Empecé como creativo y después como guionista en la televisión. Claro, y tu primer trabajo no fueron los realities, hiciste otro tipo de trabajos previos en televisión. ¿Y cómo fue que llegas a hacer este formato que en su momento fue súper rupturista, porque era algo completamente nuevo y era también, esta opinión súper personal, mucho más genuino de lo que vemos hoy día, que quizás hoy día hay un poco más de pautas, ¿verdad? Claro. El primer reality en nuestro país fue Protagonista de la Fama y fue súper genuino, fue súper lo que fue, digamos. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a ese mundo? Bueno, también todo tiene sus historias, sus avatares y también mucha casualidad y causalidad, ¿no? O sea, acá que se suele hablar de cosas financieras, yo me tengo que ir de la Argentina por la hiperinflación, por el problema cuando sacan a De la Rúa de la presidencia, el país está en llamas, obviamente la fuente laboral escaseaba o era nula, cuestión de que yo estaba trabajando en un programa de 4 cabezas una semana y a la semana siguiente ya no existía, ya era una época que todos éramos independientes, no éramos empleados, entonces se terminaba el trabajo, al día siguiente te quedabas sin trabajo. Y nada, uno tenía la perspectiva de que no había trabajo, entonces nada, la única chance era irme yo había estado en la publicidad, salí de la publicidad para ir a la televisión, que era un riesgo, empiezo a hacer pie y se termina el trabajo y no había trabajo, y lo primero que me sale es la posibilidad de ser un piloto para una agencia de publicidad en Miami, pero yendo sin papeles, sin nada, yendo turista, y bueno, me fui a Miami porque era la única chance a probar de hacer un piloto de televisión de publicidad, y si salía tenía trabajo y si no salía no tenía trabajo, y entonces me fui a vivir a la casa de un amigo con 2.50 pesos, viviendo, gastando a cuenta de una tarjeta de crédito que no sabía cómo le iba a pagar. Y bueno, estando uno dice que las grandes oportunidades es estar en el lugar indicado en el momento justo. Estando en Miami, empieza la primera versión de Protagonistas de novela, que acá fue Protagonistas de la Fama, y un amigo me dice, están entrevistando para este programa, buscan guionistas son lovers, etcétera. Entonces yo voy a la entrevista y me preguntan en la entrevista si había hecho realities, y la verdad que nunca había hecho realities, había visto los realities de Argentina, y típica de Argentina que se lo rebusca, dije que sí, que había hecho realities,
porque perdido por pedido. Sí, como en Argentina había un reality que se llamaba El Bar, que tenía una señal 24/7, o sea que la pasaban todo el tiempo y que yo la había estado mirando antes de viajar, porque me fascinaba esto de ver en vivo lo que pasaba en una locación con multicámara, etcétera. Con ese conocimiento en mi cabeza, con más de audiencia que de realizador, dije que sí, y la entrevista me fue bien y me tomaron. Me tomaron primero como parte de un equipo e inmediatamente me pusieron a cargo de un turno. Y recuerdo que arranqué trabajando para Telemundo de Miami, y cuando estábamos trabajando ya para Telemundo de Miami sale la posibilidad de hacer el mismo reality en Venevisión en Caracas. Y lo que pasa que ahí era jefe de un turno, y si me iba a Caracas me iba como jefe del área, y dije sí, claramente era un crecimiento, pero esto pasó todo en un lapso de 2 meses, y este es el famoso formato que le empezó a ir increíble en Latinoamérica, que era protagonistas de novela, y en un momento llega la posibilidad de hacerlo en Chile, que es Protagonista de la Fama, y ahí ya cuando es Protagonista de la Fama vengo a liderar el contenido total. Pero este crecimiento se da en un plazo muy corto, o sea, todo esto sucede en 6 meses. Entonces es aprender de una entrevista que yo no sabía lo que era reality, a en 6 meses casi transformar en un experto, pero un experto no porque era un genio, sino porque estábamos haciendo camino al andar. El género se empezaba a abrir camino en Latinoamérica. Claro, y ahí empezaron a descubrir, lo hablábamos fuera de micrófono recién, que una de las primeras experiencias que se vivió acá en nuestro país, que podríamos decir que era similar a un reality, fue esta Casa de Vidrio, que estuvo en Santiago Centro, donde una actriz vivía durante no sé cuántos días. Y ahí uno se da cuenta con los realities también que hay un interés de saber en qué están las personas, qué es lo que hacen, con ese pequeño morbo. ¿Cuál crees tú que es justamente la razón por la cual, sobre todo esos primeros realities que les fue muy bien, tuvieron ese éxito? Mira, yo siempre cuento, esto es técnico, pero el público lo va a entender. Mis primeros jefes de reality fueron personas que hacían telenovelas. Todos mis jefes eran guionistas de telenovela. Uno dice por deformación guionista en un reality, pero en realidad no es un guionista. El rol de la persona de contenido dentro de un reality tiene que ver para mí más con el periodista, porque ve, investiga, elige, porque creo que los grandes realities no se guionan, no se dirige, no se indica lo que hay que hacer. O sea, uno tiene que ver todo lo que pasa y saber elegir lo que es más interesante. Entonces, volviendo a lo que te decía, como yo tuve al principio jefes de telenovelas, o sea, me metían en la cabeza que los realities había que construirlos como novelas, que siempre tenía que estar la historia de amor, siempre tenía que estar el conflicto, siempre tendría que haber una lucha más grande que la de las personas, sea lucha de clases, lucha de egos, de lo que sea, tenía que haber distintos slides o layers de competencia o de conflicto. Pero básicamente, para hacerlo simple, uno tenía que, en la ficción uno escribe lo que va a pasar. Acá es ver todo lo que pasa y saber encajar y elegir las escenas para armar esta telenovela. Pero básicamente es eso. Yo creo que esos realities del principio funcionaban primero por la novedad del género. Primero porque recuerdo en Protagonistas era para toda la audiencia ver a los jóvenes, porque en Protagonistas todos los participantes tenían entre 18 y el más grande tendría 26. Claro. Entonces yo siempre recuerdo a la mamá de Yanis que decía: estoy viendo una faceta de mi hija que nunca vi. Es como es un poco lo que hoy pasa con los influencers, ¿no? Hoy mira los influencers, yo creo que hoy los influencers son lo más parecido o protagonistas eran lo más parecido a los influencers de hoy, porque veías un mundo, entrabas a un mundo que en general era de los jóvenes y repito, creo que eso también no solo fue ver una generación, sino ver en esencia a la clase media en la televisión, que es básicamente la que más identificación genera a nivel masivo.
Claro, bueno, dicen que los escritores de telenovelas también siguen mucho el formato o de las películas Disney, ¿cierto? O también Shakespeare, finalmente, Sí. que es como esa la inspiración. Y lo que tú dices, claro, en ese tiempo tampoco existían las redes sociales, entonces real que era lo único que nosotros veíamos de este grupo de jóvenes en la casa, era lo que se mostraba. También estaba, me acuerdo, protagonista de La Fama en Bruto, me acabo de acordar, que era cuando tú podías ver en Bruto, sin edición. Me acuerdo de un momento en el que ellos se dan cuenta que hay personas que pasan detrás de los espejos. Ellos realmente, y aquí te quiero hacer una pregunta quizás como detrás de cámara, porque también me mencionabas fuera del micrófono que de repente hay mitos. Las personas en los realities, al menos de los que tú estuviste, ¿realmente están desconectadas del mundo o tienen alguna conexión, alguna información? Mira, primero, lo que pasó en Protagonista de la Fama no va a volver a pasar como en la vida, todas las primeras veces no se repiten. Ya la segunda vez, ¿no? La primera vez es la primera vez, entonces en toda faceta de la vida. Y Protagonista fue la primera vez y fue maravilloso porque hasta recuerdo que los participantes oye, parece loco no entender esto, ¿no? Pero en ese momento era novedad las cámaras robóticas, hoy cualquiera tiene una cámara robótica, pero los participantes veían esta cosa redonda en el techo y no sabían lo que era, no sabían que era una cámara. ¿Se entiende? Entonces, la inocencia era impresionante y ese reality fue súper puro porque primero, efectivamente no tuvieron contacto con la realidad, no tuvieron contacto ni con su familia, hasta que, salvo cuando había dinámicas que podían hablar por teléfono o hacia el final que se produjeron los reencuentros. Pero yo siempre creo que es un hit, es algo increíble que lo recuerdo y me emociona el momento en que los 4 finalistas toman contacto con la fama, ¿no? Como 4 personas que entraron siendo anónimas, cuando salen y ven que ahí está el patio de Canal 13 lleno de gente que se conectan las distintas ciudades del país y plazas llenas gritando su nombre, que Álvaro Valero ve que hay una infinidad de chicos con su corte de pelo y la ceja cortada. Digo, eso fue espectacular. También me acuerdo que en ese momento hicimos una dinámica espectacular que le pasamos las noticias que existieron durante esos 4 meses y era espectacular. Me acuerdo que había muerto el líder de la Jaiba, que ya estaba, no me acuerdo qué guerra había estallado y todas las noticias eran, no lo podían creer. Realmente estuvieron 4 meses y fracción fuera de sus vidas. ¿Se entiende? Y con el valor de que entraron siendo totalmente desconocidos y salieron y eran como los Rolling Stones. Entonces, ese reality fue súper puro. Ellos algunas cosas empezaron a intuir. Álvaro Valero, que para mí es el gran personaje de todo de este género, empezó a entender que detrás de las cámaras había una audiencia y la cámara le contestaba. Hay un momento en que, perdón que te interrumpa, que Álvaro Valero en un capítulo dice como nos está yendo bien porque están entrando más marcas. Inteligente Sí, también, sí, entendiendo cómo funcionaba un poco el sí, formato. sí. Porque les llevaban de regalo cosas, etcétera. Sí, entraban más marcas, entraban visitas, actores de primera línea. En ese momento era el boom de machos y entraban los actores. Inexcess venía a Viña y iba al estudio. Don Francisco los iba a ver a ellos. Entonces me acuerdo que Álvaro de golpe era el que entendía, porque sin tener noción de lo que pasaba exactamente, sí, ella interpretaba que si lo venían a ver a él y si don Francisco le venía a hablar a él, y se ponía muy rápido a la par de lo que pasaba. Una persona hiperintuitiva y por eso después se desarrolló como una persona del negocio, del marketing. Cuando salen ellos 4, me acuerdo perfecto la cara de Cata Bono impactadísima. Y ahí hay una historia, Cata Bono y Álvaro Valero. Que en algún momento uno como espectador decía, bueno, ¿va a pasar o no va a pasar? Tú como creador, mirándolo desde afuera, ¿hubieses preferido que pasara algo entre ellos o estuvo perfecto que quedara solamente esa tensión? No, yo creo que por eso funcionó la telenovela de protagonistas y es el día de hoy que Pancho Moller y Cata Bono siguen juntos, ¿no? Entonces eso habla de la verdad del reality. Yo me acuerdo que voy un poco atrás. Álvaro era el galán del reality y claramente en esa edad se formaban distintas parejas, pero el gran triángulo era Álvaro, Yanis y Catalina. Y cuando Yanis queda eliminada, que Yanis es eliminada muy pronto,
O sea, yo recuerdo que era la semana 6, era muy pronto, antes de Viña queda eliminada. Para mí fue una catástrofe que eliminen a Yanis, porque era como la historia principal del reality se disuelve. Yo lo viví, me recuerdo en ese momento, como una catástrofe. Y claro, no me di cuenta que esa disolución hizo que Yanis desde afuera siguiera siendo un personaje. Yanis iba, me acuerdo que en ese momento la sentaron junto a David Bisbal, y Yanis era más importante que David Bisbal. David Bisbal ya como un personaje súper relevante del festival. Iba Yanis al Festival de Viña en 6 semanas de aire del programa, y tenía el foco como una hiper famosa. Entonces, cuando Yanis sale del reality, lo que se empieza a formar, que es fundamental en toda la telenovela, el triángulo, donde Yanis era la pareja de Álvaro, pero estaba afuera, y Álvaro empieza a sentir algo con Cata, que Cata encima estaba con Pancho. Entonces, creo que lo mejor fue eso, porque finalmente esa tensión amorosa que nunca se concretó, hizo que reality tuviera esa fuerza, y Álvaro siempre ahí tratando de ser el tercero entre Pancho y Cata. Yo creo que está bueno porque haya quedado así, y a ver, está bueno que las historias hayan sido verdaderas, y lo que lo certifica es la realidad. Claro. Sí, estaba bueno porque uno se conectaba y uno decía, ya, ¿cuándo va a pasar? ¿Va a pasar o no va a pasar? Y quedaba ahí para el otro capítulo, y bueno, nunca pasó. Y lo loco es hoy, ya pasaron más de 20 años, y creo que hoy, si juntamos a Cata y Álvaro, esa tensión sigue existiendo. Claro. ¿Se entiende? Entonces eso quiere decir que nada, siempre es lo he hablado con algunos participantes incluso, siempre yo los volvería a encerrar después de 25 años. ¿Los volverías a encerrar? Sí, después, no tanto como 25, pero sería interesante volverlos a juntar. Sí. Aunque sea una semana, yo creo que sería un boom. Sí, totalmente. Es que aparte fueron los pioneros en sí. todo este formato. Después aparecen los realities ya más de competencia física, y hoy día vemos otros formatos de reality, algunos muy cuestionados. ¿Qué opinas tú de eso, de las nuevas formas de hacer televisión específicamente en el formato reality? A ver, a mí me causa gracia porque muchos creen que yo ya hace 10 años que no hago reality, ¿no? Hice Masterchef, otros programas, pero reality, el último lo hice en el 2014. Y Perdón, ¿ese cuál fue? ¿El del 2014? Generaciones Cruzadas. No fue exitoso. Okay. No se acuerda nadie. Pero fue el último que hice. Y no, en general, repito, yo antes de hacer reality no era un fanático de los realities, le estoy hiperagradecido al género porque me permitió primero aprender mucho, generar una carrera que no hubiera tenido sin los realities, y después que lo dejé de hacer un poco también por hastío, no soy una de las personas que los sigo todo el tiempo. De hecho, hoy los realities que está haciendo Canal 13 los veo más por redes, nunca prendí la tele para ver un programa. Pero sí soy curioso porque todos los que lo están haciendo, tanto los que hicieron los del 13 como Gran Hermano en Chilevisión, son personas y amigos del equipo que están a cargo ahora, ¿no? Entonces lo miro, estoy atento. Entonces, creo que ha cambiado la forma de hacer realities, como ha cambiado la televisión y como cambiaron los presupuestos, ¿no? O sea, repito, nosotros éramos de una escuela que quería tomar las cosas que pasaban. Yo doy fe, y lo pueden decir los participantes, que nunca le dijimos a ningún participante qué tenía que hacer, ni direccionamos nada. Porque eso es lo más interesante. Yo siempre digo que el reality es como un caballo a domar, un caballo furioso. Cuanto más furioso es el caballo, mejor es el espectáculo. Ahora, si yo voy con un caballo manso, finalmente sí, me va a ser fácil manejarlo, pero el producto o el espectáculo va a ser fome. Por eso creo que no direccionar, no pautear, tiene que ver, es casi como si yo agarrara un caballo y lo dopara, ¿no? Claro, es importante también dejar fluir estas historias, porque es que yo encuentro que no hay nada mejor que la verdad. Exacto. La verdad, o sea, cuando es el eslogan ¿de qué canal es TNT? No, la realidad supera la ficción.
No me acuerdo de qué canal de televisión, pero Sí. es que no hay nada mejor que la misma realidad, porque de verdad, la verdad tiene poder, tiene honestidad, tiene Sí. genuidad. ¿Está bien dicho la Sí. palabra? Sí, ya. Sí. No, y el público la percibe, ¿eh? O sea, Sí. yo creo que el público percibe lo que es de verdad, lo que es de mentira, lo percibe. Claro. No. Y a veces uno puede enganchar y entender que está dentro de un show, pero no hay nada más entretenido que vivir el reality desde ese lugar. Hoy día, bueno, el año pasado, o el antepasado, ya no me acuerdo, fue cuestionado un par de participantes en realities por que personas que lo veían de afuera decían, esta persona no está bien psicológicamente. ¿Cómo fue que la dejaron entrar a este reality? Y ahí te quería preguntar, desde tu experiencia, entendiendo que ya llevas 10 años fuera de los castings y todo eso, ¿se les hace alguna evaluación psicológica para saber si pueden aguantar un encierro desde tu experiencia? Sí, se les hace una evaluación psicológica y más allá que después psicológicamente estén bien, las condiciones en un reality son tan extremas que a cualquier persona normal les cambian cosas fisiológicas que yo no sabía. Por ejemplo, un detalle más lo cuento porque es fisiológico y eso va a hacer entender lo que implica estar en un reality. Por ejemplo, todas las mujeres entran al reality y es algo que no lo sé explicar, pero por ejemplo, todas empiezan a su periodo menstrual, lo regularizan, empiezan a tener todos al mismo tiempo el periodo menstrual. ¿Entendés? Es algo fisiológico, es como que incluso personas chicas que nos decían, no, yo era súper irregular y ahora acá el reality me curó eso, pero y salía y volvía. Por eso hay cuestiones fisiológicas, hay cuestiones de atención, de tensión que exacerba todo el reality. Y de verdad, yo digo que siempre se dice los chicos reality son gente que no hace nada. Son personas muy valientes porque deciden exponerse, ¿no? Para mí, cuando un personaje entra controlado en reality, no funciona. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Y voy un poco a tu pregunta. Porque yo creo que así como hay que buscar verdad, hay que ser hiper considerado con los participantes, ¿no? Creo que otra de las cosas que tiene que ver con la verdad es que yo hoy puedo ver a cualquiera de los cientos de participantes que pasaron por nuestros realities a la cara, tenemos afecto, por momentos se han enojado con nosotros, por la edición, por lo que sea, pero entienden, digo, es parte del relato. Nunca pusimos nada que no hayas hecho, ni usamos fuera de contexto algo para decir algo que no hiciste. Sí, elegimos, sí, obvio, si vos haces algo malo y yo lo pongo en primer plano, entiendo que te molesta, pero es parte del relato. Claro. Que yo elija qué poner. En todo este contexto de verdad y de transparencia, creo, y de no pedirle hacer cosas que no quieren hacer o que por hacer esas cosas consideran cosas secundarias, creo que también hay que cuidarlos. Nosotros a todos los participantes los cuidamos y en general los que han tenido crisis grandes las han tenido fuera de reality o después que ha terminado donde no pudieron, que es difícil, le ha pasado a fenómenos del deporte, fenómenos del rock, de la música, que es difícil esto de, sobre todo cuando son anónimos, de ser una persona desconocida y en 3 meses, 4 meses ser un superstar y que después volvés a desaparecer en el caso de algunas personas reality. Acá hay una cosa que se da en Chile que para mí es única y tiene que ver con los realities de verdad y con los buenos castings, que el otro día veía a Daniela Castro, a la Naná, después de 10 años que terminó ese MasterChef, que siguen vigentes, o repito, hoy seguimos hablando de Cata Bono, bueno, estamos hablando de protagonistas y pasaron 22 años. 22, no puedo creerlo. Oye, otro de los realities exitosos que tú lideraste fue 1810 y hubo un hecho específico que es cuando se escapan de la casona 3 personajes. 2 seguro, pero sí, puede ser 2 o 3. ¿Cómo fue que real no se dieron cuenta? No, porque, a ver, los participantes de reality adquieren una habilidad que a veces es impresionante, ¿no? Impresionante. Yo me acuerdo que los chicos de protagonistas, como todo el tiempo lo grabábamos, habían desarrollado un lenguaje que ponían cosas con letras, o sea, envases, libros, guiones, y hablaban señalándose la letra, o sea,
Claro, y era imposible, se mantenían un diálogo, yo te preguntaba y vos me contestabas señalando las letras de tu guión y yo miraba las letras y iba completando. Ajá. Y eso como generando un código para que hablar entre ellos sin que nosotros lo escuchemos. Pero éramos con las cámaras, nos enterábamos de todo. Pero respecto a lo que decís de 1810, recuerdo que muy hábilmente, recuerdo que era el Coca, el Toby Vega, que hoy trabajo con el Toby Vega, pusieron en las camas almohadas y sigilosamente se escaparon y hasta, no sé, vieron la forma de cómo escaparse, de cómo irse haciendo los locos y nada. No recuerdo cómo nos dimos cuenta, seguramente un productor, y nada, fue increíble en ese momento. O sea, se nos escaparon en 1810, se nos escaparon en Año Cero también, recuerdo. Y bueno, nada, básicamente lo tomamos en ese momento como una travesura del momento. Claro, sí, me acuerdo que fue un momento así muy, muy hablado, porque cómo había sido, porque aparte esto se supo porque la persona le sacó una foto y Exacto. apareció después también en la noticia. Me imagino que ustedes se dieron cuenta antes, pero Sí. la gente, el Sí, público, en el fondo nos enteramos Sí. por las noticias. Sí, era una época que empezaba a existir el concepto de red, el concepto. Hoy te enteras a los 2 minutos. Hacen un live con los participantes Exacto. en redes sociales. Exacto. Oye, hoy día también prontamente, o se ha hablado que va a volver uno de los realities que también fueron exitosos, Mundos Opuestos, donde tuvimos el triángulo amoroso, ¿cierto? Mariana, Roca y Pastorino. Pastorino, ¿verdad? Que fue también un reality épico de mucha tensión, etcétera. Y vuelve ese reality. Entiendo que tú no estás detrás de eso, ¿verdad? No, sí, junto al equipo, en ese momento, Verónica Ruaro, mi mujer, Mirko Morán, que creamos ese formato. Y para mí, me han preguntado en estos días qué sentía, y yo siento orgullo, de verdad, porque fue un formato que de verdad, hoy estoy en Warner Bros. Discovery, me toca ir a ferias, me toca encontrarme con gente de Televisa, de Globo, de canales de otros países, y mi jefe, en ese momento Tomás Yankelevich, me presentaba, o Ricardo Pichetto, que fueron mis 2 primeros jefes de Warner Bros. Discovery, cuando me presentaba me decían: es Sergio Nakasone, el creador de Mundos Opuestos. Y yo no tenía noción de lo que era. Me acuerdo que en ese momento fue un fenómeno. Obviamente acá en Chile se vendió a Estados Unidos, se vendió a la NBC. Viajamos a New Orleans a ver la locación, a ver el estreno por el canal Sci-Fi. Se vendió a Colombia, se vendió a China, se vendió a la Europa del Este. Y ni siquiera en ese momento tenía mucha noción. Uno estaba metido acá y tenía noción de lo que repercutía ese formato. Y hoy día en el mercado mucha gente se acuerda de ese formato en mercados internacionales, que yo en ese momento viajaba. Ahora sí me toca ir a esas ferias, a esos mercados. Y repito, que sea vigente y que Canal 3 hoy lo vuelva a poner, para mí es como un orgullo, ¿no? O sea, así que lo vivo como eso, como qué bueno que se vuelva a hacer. Sí, claro, es un honor en el fondo que lo vuelvan a repetir. Hay personajes que uno nunca olvida. El Chispa, Valero, Gonzalo Egas, que uno los ve, Yanis, Pope también, que uno los ve a lo largo de los años y como tú bien dices, son personajes, bueno, algunos se alejan de la televisión, otros se sostienen, pero que en el programa en sí fueron personajes que si no estaban, claramente el reality no hubiese sido lo mismo. ¿Cómo o qué ingredientes tú ves en las personas que hacían los castings? Pues imagino que ¿cuánta gente llegaba a un casting por reality? Mucha gente, sí, mucha gente, me imagino. ¿Tú participabas también en la elección de los participantes? Sí, yo siempre digo que yo soy la cara visible de una era de realities, pero hay un equipo espectacular detrás y siempre lo he contado en su momento, ahora lo puedo volver a contar, que la jefa de casting histórica de los realities es mi mujer, Verónica Ruaro, y muchas veces ella junto al equipo me proponía un nombre y yo decía no, ese no. O en su momento protagonistas era Vanessa Dorado, y me acuerdo que por ejemplo Álvaro Valero no era de mis preferidos, por mí estaba fuera. Edmundo Varas por mí estaba fuera, y en su momento por Álvaro Valero insistió Vanessa Dorado, y por
Edmundo Varas insistió Vero, mi mujer. Entonces, la cuestión es entender todo el tiempo las voces de todo el equipo, ¿no? Porque finalmente el equipo, las decisiones democráticas con una clara dirección estratégica es el primer filtro para llegar a la audiencia. Entonces lo que yo digo es, el casting es lo fundamental, no solo en los realities, yo te diría en todo programa de televisión es la base de todo, ¿no? Con la historia, ¿no? Claro, pero el casting, o sea, la historia se va a armar con según el casting, claro. Exacto. Sí, y ahí también vuelvo a la base. Nuestra idea de casting salía de los prototipos de la ficción. Siempre decíamos, cuando encaramos en su momento protagonistas, sabíamos lo que teníamos que tener al héroe, la heroína, el antagonista, el chico divertido, el maldito. Teníamos los prototipos y siempre nos dejábamos sorprender ¿cómo se llama? Con lo que nos daba el casting en sí. Y también la competencia, porque yo siempre recuerdo que cuando ya me vengo acá a Chile, a mí me toca hacer Fama para Canal 13, el primer reality ya estando como Canal 13, y enfrente está Nicolás Quesille con Pelotón. Y era una competencia así, era como éramos los dos que habíamos sido compañeros que teníamos que competir. Y recuerdo que ahí Nico Quesille da un golpe a la cátedra cuando arma un casting con el Recluta Álvarez, ¿no? Que para mí eso también es un casting. Entonces Pelotón nos ganó, pero cuando yo vi el casting era impresionante. Nosotros estar con el reality y ver el casting de la competencia, que era Pelotón, y ver a Recluta Álvarez en el capítulo 1, dijimos, chau, la perdimos porque había logrado que el casting entrar en otra faceta, de que los personajes que naturalmente nunca accedían a la televisión se convertían en héroes. Sí. El antihéroe se convierte en héroe, ¿no? Y esa es otra tecla que uno también también la buena competencia, porque vos decís esos reality eran buenos, pero eran buenos porque también competíamos dos potencias en ese momento, Canal 13 y TVN. Sí, totalmente. Bueno, han pasado 10 años, como tú me comentabas, desde que hiciste tu último reality. En 10 años las redes sociales han tomado fuertemente el espacio de las personas que están detrás de su celular. Hoy día hay realities a través de redes sociales, ya no solamente están los canales de televisión. Y ahí te quería preguntar, porque hay una especulación y muchas personas dicen la tele va a morir. ¿La tele va a morir? ¿Qué opinas tú de la televisión? ¿Se tiene que renovar? ¿Qué crees que está pasando? No, yo creo que la tele no va a morir, como en un momento dijeron muere la radio, y tampoco muere. Son medios tan fuertes que no mueren. Sí se tienen que reinventar, sí tienen que encontrar el tono, sí tienen que salir de ciertas inercias que a veces las crisis o la presión financiero, y cada vez más se siente la presión en todo ámbito, ¿no? Yo ahora estoy en el streaming y también se siente la presión de los presupuestos, de los financieros, está hiper presente. Hoy se dice que es más importante un modelo de negocio que una buena idea, y aunque venga de la creatividad y de la idea pura, hoy ninguna idea buena subsiste si no hay un modelo de negocio interesante atrás. Claro. Entonces la televisión a veces peca de eso, de no tener buenos modelos de negocios, y esos no buenos modelos de negocios los lleva a hacer ideas siempre repetidas, ¿no? Y cuando encuentran algo, se aferran a eso, y es una mirada muy cortoplacista. Entonces, ojo, es fácil decirlo de afuera, pero creo que el eje de esto en la televisión abierta es tener no perder la mirada del mediano plazo, que recordando el día a día de la televisión, y yo repito, hace 10 años que me fui de la televisión abierta, me imagino lo que sufren en el día a día. El día a día es tan cruel que no te deja ni ver lo que vas a hacer en dos semanas. Sí, y aparte también yo creo entender a la audiencia que ha cambiado un montón. O sea, por ejemplo, mi hija tiene 15 años y no ve televisión. No. Jamás, nunca. Y si la agarra es para ver Netflix, como Disney. No. Entonces, ¿cómo atrapar quizá esas nuevas generaciones entendiendo quiénes son? Sí, hay que entender, y uno lo ve en las audiencias, ¿no? Hay cosas que no van a cambiar. Las noticias es, sin duda,
es para la televisión abierta, de las distintas facetas. Quizás es para los canales de noticias que para la televisión, pero los noticieros, por ejemplo, en Chile es una audiencia más tradicional y los noticieros siguen siendo hiper relevantes. Y después los programas en vivo solo son para la televisión abierta, para mí. Ciertos realities para mí son para la televisión abierta. Cuando los realities estén más cerca del aire, más cerca. Para mí, los realities tendrían que volver a estar más cerca del. Sé que por eso el modelo de negocio no lo permite, pero hoy la audiencia, el verdadero reality está en las redes. O sea, las noticias fuertes se construyen y se cubren como si fuera una obviedad, pero como un reality, porque se sigue en forma constante. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, para mí la televisión no va a morir. Se tiene que reinventar constantemente, y creo que de una crisis, si hablamos en general, no miro solamente Chile, miro Latinoamérica en general. Hay una cuestión de que después de la pandemia, tuvo cierto resurgir. Para mí venía cayendo. Sí podemos decir que la televisión de cable cae, pero la televisión abierta yo creo que va a subsistir, se tiene que reinventar, tiene que inventar nuevos modelos, nuevas formas, porque sí es real que está el público grande, claro, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa, pero no creo, no, para mí no va a morir. No, yo tampoco creo. Yo creo que va a pasar un poco lo que tú decías con el formato radio. Va a ser sí, un medio de comunicación exacto, más que va a seguir funcionando. Quizás no va a ser el principal como lo fue durante sí, muchos años, pero tampoco creo que... Y además tiene una masividad que, repito, uno siempre extrae lo que no tiene, ¿no? Cuando yo estaba en la televisión abierta decía, uy, ¿cómo es esto de trabajar? Yo tenía que agarrar ciclos que eran en 3-4 meses teníamos que hacer 100 programas. Yo decía, ¿cómo es en Estados Unidos que trabajan 3 meses y hacen 8 programas nada más? Hoy, que en el streaming estoy en un modelo que trabajo 14 meses para hacer 4 capítulos de un documental, a veces extraño la potencia y la masividad de la televisión, la inmediatez, claro, donde lo que hicimos hoy, en 2 días está al aire. Hoy volví un poco a lo que era la publicidad, que estoy 14 meses trabajando un mismo proyecto. Sí. Oye, hablando sobre eso, me acordé que hoy día los realities tienen un desfase tremendo. De hecho, hay personajes que siguen dentro del encierro, pero en la realidad están afuera y uno sabe que ya están afuera. Y ese secreto de que me acuerdo cuando en Protagonistas de la Fama se eliminaban, había un desfase como de 1 o 2 días, los mantenían en un ¿cómo se llama? En un hotel, y uno, ¿quién era el eliminado? ¿Quién era? Y eso generaba expectación. ¿Tú crees que es un acierto o un desacierto este desfase de transmisión con la realidad? A ver, por eso hablo de modelo de negocio y idea. Desde el modelo de negocio es un acierto tremendo, porque desde el modelo de negocio permite hacer más capítulos, y en principio ¿y qué es lo que define el éxito o el fracaso? El resultado. Si a reality le va bien, la idea es espectacular. Si a reality le va mal, depende del resultado. Cuando a los reality le va bien, el desfase no es tan grave. Pero cuando le va mal, no hay chances, como decir, ya jugaste la ficha en el casino y listo. Claro. Y ya está, la ruleta está girando y no hay forma. Por eso, yo siento que por lo que veo así desde lejos, en los primeros 2 realities del Canal 13 funcionó. Eso no, el desfase no fue una contra. A nosotros mismos nos pasó. En 1810 teníamos un desfase de 1 mes y medio que para mí era terrible. Pero el reality lo seguían viendo. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo le decía al canal, están locos, no podemos seguir alargando esto, ¿por qué? Y ellos me decían, pero ¿por qué nos vamos a bajar de algo que es hiper exitoso? ¿Por qué no vamos a hacer más capítulos de algo que es hiper exitoso? Y en ese sentido tenían razón, porque y en cuanto vieron que empezábamos a decaer, listo, lo cerrábamos. Claro. Es muy... Desde el contenido no es bueno. Si yo lo veo desde el contenido, desde la pureza del formato y desde un contenido hiper premium, no es bueno, y a mí me pasaba. Cuando a mí me hacían alargar un reality, yo peleaba, me enojaba. Y me acuerdo que los distintos directores de programación en ese momento me decían, Naka, pero claro, porque yo ponía por sobre todo la calidad del contenido. Sí. Me importaba un bledo que ganaran plata o que no. Yo quería que el programa sea espectacular. Y hoy con más madurez entiendo que el modelo, lo que te dije, el modelo de negocio por momentos es más importante que la idea.
Claro, porque tiene que funcionar el negocio finalmente. Tiene que entrar dinero, si ese, ese es el punto. Exacto. Si tuvieras que escoger uno o más participantes de tus favoritos, de los realities que tú estuviste liderando, ¿cuáles serían tus personajes favoritos? No, el uno lo tengo clarísimo. El uno es Álvaro Valero, pero lo elijo como ni siquiera como personaje reality, como una persona hiperinteligente, como amigo, como una persona que admiro, como una persona que siempre él bromea y él siempre me dice si yo no hubiera aparecido, nada hubiera sucedido. Él es el gran efecto mariposa de muchas carreras, de muchas vidas, de muchas cosas que pasaron en torno a los realities, ¿no? Porque uno parece mentira, pero si ese protagonista de la fama no hubiera sido exitoso, los realities se hubieran desarrollado, pero seguramente se hubieran desarrollado de otra forma. Hoy que yo veo un poco cómo están los realities en todo el mundo, hay 2 países donde es distinto todo, ¿no? Que es Chile y Colombia, donde los realities fueron más diversos, donde fueron más creativos, y no tiene y para mí la base está en que la base de esos el primer reality exitoso de ambos países fue protagonistas. Después Brasil tiene mucho éxito en los realities, pero va más por el lado de Gran Hermano, La Granja, pasan años, pero son esos 2 formatos. Ahora llega Netflix y modifica un poco ese escenario, pero son más de formatos que existen, de IPs que existen en el mundo y las adoptan. Chile y Colombia son los países que más generaron contenidos propiamente chilenos y propiamente colombianos. Argentina pasa similar, el reality que está instalado es Gran Hermano y es casi el único. Sí. Bueno, entonces tu favorito sería Álvaro Valero. Sin duda. Yo amo a Valero. Sí, podemos decir entonces. Exacto. Oye, lo conversamos fuera de micrófono. Una de tus experiencias que no les fue muy bien fue El Hormiguero. Así es. Donde destinaron harta cantidad bastante dinero y no tuvieron los resultados que esperaban. Trajeron a Pamela Anderson, que en ese tiempo era... Wow, era una locura. Sí, es como si hoy trajéramos a Demi Moore con todos los premios que está ganando. Exactamente. Y no tuvieron el retorno esperado. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Cuál fue el error o dónde fue que no vieron lo que podía pasar? A ver, justo esto lo hablaba el otro día con otra persona del medio de Argentina y para mí El Hormiguero, que hoy sigue vigente en España, es un formato espectacular y nosotros lo quisimos traer en el 2008 y el error fue en creer que algo que era hiper exitoso en España iba a funcionar de la misma forma en Chile, no entendiendo primero el diferente tipo de cultura, el diferente tipo de humor y la evolución, porque El Hormiguero en España empezó como un programa infantil que desde programa infantil evolucionó y se convirtió en un programa de prime time. Nosotros no tuvimos en cuenta eso y lo pusimos El Hormiguero en el top, en el prime time, y con otro error que no, me acuerdo que en ese momento los realizadores nos decían El Hormiguero es de un solo conductor y nosotros en ese momento Tommy si llega a Canal 13 pusimos al mejor conductor del 13 que era Sergio Lagos con Tonka que venía y era el pase resonante de la televisión en ese momento, pusimos todo lo mejor en un programa y a mí me encanta el fútbol, lo sabés, y es lo mismo que digo, el PSG tenía Messi, Mbappé, Neymar, y nunca ganó nada. Entonces, no es tan importante las figuras o lo que le pongas, sino la química y la cohesión y el contenido que armes. Claro. Nosotros en Hormiguero teníamos todos los elementos, un formato exitoso en España, los mejores conductores de acá, un presupuesto para hacer la locura que quisiéramos hacer. Por eso trajimos a Pamela Anderson. Y lo loco es que me acuerdo de estrenar con una expectativa de hacer 25 puntos y en los primeros arrancamos en 10 porque el marketing funcionó, pero ya que venga a 10 era poco, pero al rato estábamos en 6 puntos. Y después en 4 y era terrible, era un golpe así, pero un knockout terrible. Y siempre recuerdo que
esto creo que nunca ni se lo conté a Pamela Díaz, ya estábamos golpeadísimos y dijimos, bueno, la conclusión de ahí no funcionó. ¿Por qué? Porque Pamela Anderson no le pasa nada al cielo, trajimos a Pamela Díaz a los 3 días y funcionó mejor Pamela Díaz, ¿no? Pero igual no pasamos de los 10 puntos, que en ese momento, hoy hacer 10 puntos es espectacular, ese momento era terrible. ¿Cuánto tuvo la final de Protagonista de la Fama? La final de Protagonista de la Fama llegó a un pic de 63 puntos. Me acuerdo que hablaban que habían igualado al Festival de Viña. Sí, en ese momento lo superó. Protagonistas y Protagonistas y Mundos Opuestos superaron al Festival de Viña. Protagonistas sin competir directamente, porque era el mismo canal, lo teníamos nosotros en el 13, y me acuerdo que Mundos Opuestos le ganó al Festival de Viña. Que en el momento yo veía a todos festejando como si no habían ganado un mundial. Yo digo, ¿qué festejan? Le ganamos a Viña, al Festival de Viña. Para mí no era relevante. Hoy con el tiempo me doy cuenta de lo que fue. Claro. ¿No? O en la conferencia de prensa, hoy mi amigo Pablo Morales, que estaba a cargo del festival, hablando de que Luis Miguel retrasó su salida hasta que terminaba una situación, hasta que terminaba Mundos Opuestos y que el Chispa dejara de hacer, entre comillas, quilombo en el reality. Claro, bueno, entonces 10 puntos era muy bajo en ese Era tiempo. muy bajo, muy bajo. Pero siempre digo, ¿no? En esto que, a ver, para mí son tan importantes los éxitos, pero más importantes son los fracasos. Para mí El Hormiguero, yo siempre, hasta el último día que estuve en el 13, en la ventana de atrás tenía un calco gigante del Hormiguero. Porque creo que todo lo que vino después, porque Mundos Opuestos, Año Cero, todos vinieron después, 1810, vinieron después del Hormiguero. Claro. Y lo bueno es que ese equipo que recibió un mazazo se pudo volver a parar y pudimos creo que esa es de las cosas que más valoro, que un equipo que después de un fracaso rotundo, que no nos pone en la calle de casualidad, al siguiente proyecto no es que nos asustamos y fuimos conservadores, seguimos arriesgando. Claro. Entonces, eso también tiene que ver con la inconsciencia de ser un gran equipo y de la inconsciencia de la edad. Sí, pero los fracasos son importantes, es la forma que uno tiene también de poder avanzar. Oye, Sergio, vamos a pasar unas preguntas rápidas antes del cierre. Dale. Si pudieras entrar a uno de los realities donde has sido productor, ¿cuál sería? Ser participante. Qué difícil. No, entraría a Masterchef, me encantaría. Masterchef, a Masterchef, sí, entretenido. ¿Tu equipo de fútbol favorito? Porque sé que eres fanático del fútbol. No, Lanús, es junto a mi mujer y mi familia, el amor de mi vida. Perfecto. ¿Crees en Dios? No. ¿Canción favorita? ¿Tienes canción o grupo favorito? Es difícil una canción, pero soy fanático de Charly García. Elegir una canción es medio difícil, pero... Pasajera en trance, me encanta de Charly. Sí, a mí me encanta, sí. Me gusta una media rara que se llama She Just a Woman. Ah, ya. ¿Reality favorito de los que hiciste? Te nombro 3, no puedo nombrar uno, pero yo diría, el podio es Mundos Opuestos, Protagonistas de la Fama y Amor Ciego. Ah, Amor Ciego. Amor Ciego, me acuerdo cuando cambiaron, pero ese fue el segundo, Amor Ciego 2, cuando cambiaron a la chica. Claro. No, ese fue 40-20. 40-20, perdón, me equivoqué. Y ese no lo hice yo. ¿Verdad? Sí. Ya, ya te dije, ¿qué más te gustó? ¿Te gustan las redes sociales? Me gustan. ¿Sí? Soy bastante Instagram, soy bien fan de Instagram. TikTok no tanto, pero Instagram sí. Ya, perfecto. ¿Algún personaje, vivo o muerto, que pudieses traer que te gustaría que participara en alguno de tus programas? ¿Cuál sería? Y no tengo dudas, Maradona, Diego Armando Maradona. Sí. Me imagino un reality con Maradona dentro. Sí. Tuve el placer, el honor de hacer ahora La hija de Dios con Dalma Maradona. Y son esas cosas que fue un documental espectacular y no lo podía creer estar haciendo ese programa. Lo hubiera pagado para hacerlo. Claro. Y por último, ¿el mejor consejo que te han dado? No, a ver, el mejor consejo creo que es el ejemplo de vida que siempre me dieron mis papás, ¿no? Mi mamá y mi papá, entre las cosas es siempre entender que las cosas cuestan. Yo siempre valoro, yo creo que mucho de lo que me pasó tiene que ver desde chico, yo siempre recuerdo que en el momento para mí era un castigo, pero desde los 10 años mis papás me llevaban al negocio que tenían a trabajar. Y los sábados yo trabajaba y yo decía, ¿por qué yo tengo que estar trabajando cuando todos mis amigos están durmiendo o mirando la tele? Y creo que el mejor consejo es la vida
y el ejemplo que hasta el día de hoy mi mamá, mi papá ya no está, me dan día a día. Hoy mis finanzas o mi gran control o mi gran jefa sigue siendo mi mamá. Buenísimo, maravilloso. Oye, Sergio, te quiero agradecer por haber venido, por haberte tomado el tiempo, y sé que estás con tu trabajo, con tus cosas, así que muchas gracias por estar acá, y te quiero hacer entrega de un regalo que es mi segundo libro. Oh, genial. No basta con ahorrar, hay que invertir, para que aprendas a invertir, conozcas un poco también sobre mi historia, y nada, volver a agradecerte. No sé si quieres decir algo para cerrar. No, qué bueno, me viene perfecto. Estoy aprendiendo. Después de mucho tiempo empecé a manejar el Excel, siempre fue pero creo que es vital aprender a ahorrar, a aprender a invertir. No solo invertir financieramente, sino invertir tiempo, invertir en tu propio equipo. Sí. Pero invertir tiempo, que a veces es un intangible, es súper relevante. Invertir en próximas ideas, invertir en formar equipos. Fundamental, así que buenísimo, lo voy a leer. Ya, buenísimo. Y gracias por invertir tiempo en venir acá, y a ustedes también gracias por llegar a este momento, por habernos acompañado en toda la conversación. Recuerden suscribirse al canal para que estén atentos a los nuevos capítulos que se vienen. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Ron.